Saludos a todos. Muy buenas noches. Gracias, Lourdes, por darme el pase para continuar con el desarrollo de este interesante caso práctico. Es muy interesante desarrollar este tipo de actividad porque realmente nos permite penetrar en las capas internas de la organización y realmente desvelar cuáles son esas debilidades y esas oportunidades que tenemos para adecuarnos a esa nueva realidad. Ahora bien, cuando nosotros sencillamente tratamos de diseñar estrategias es con la finalidad de posicionarnos en un momento determinado en un nicho que realmente nos permita, como dice David, que nos permita desarrollar ventajas competitivas. Y en esta era donde la inteligencia artificial cobra fuerza para superar las debilidades, las estrategias adaptativas, que no es otra cosa que la debilidad de malas oportunidades, es muy importante, porque ellas se centran en el módulo de la formación en inteligencia artificial para la investigación ética. Ahora bien, su enfoque debe ser ético y metodológico, capacitando al tutor, al curador, al docente para la auditoría de información generada por inteligencia artificial, alineándonos con los marcos globales. Ahora bien, para resolver las ineficiencias operativas, que es la segunda debilidad, como nos lo planteó Lourdes cuando nos mostró los dos cuadrantes que estamos utilizando hoy de la matriz FODA o DOFA, que también la llamamos así, la automatización de soporte transaccional mínimo mediante asistentes virtuales liberará el tiempo del tutor permitiendo su reasignación a la mentoría de alto valor. Ahora, además, las estrategias ofensivas, que no son otras que las que resultan de la fortaleza más las oportunidades, capacitan el dominio curricular. El programa de curación contenido asistida por la inteligencia artificial, entonces transforma al tutor en un validador ético y un curador de conocimientos de alta calidad, reforzando así su liderazgo cognitivo. Ahora abordaremos cómo el modelo se protege y se adapta a las amenazas externas. Así llegamos a lo que serían las estrategias de protección externa, ¿ok? Lo que llamamos estrategias defensivas. Habíamos hablado de las ofensivas y las adaptativas en la lámina anterior. Y entonces cuando nos referimos a este tipo de estrategia, lo que buscamos es combatir el deterioro de la integridad académica, que es la segunda amenaza que podemos ver en uno de los dos cuadrantes que conforman la matriz presentada. Entonces, proponemos el protocolo de integridad académica con sello humano. Esta regulación exige la declaración del uso de la inteligencia artificial y principalmente la auditoría humana de los resultados provenientes de su uso. Ahora bien, la clave es el contraste ético de la información generada, aprovechando la experticia del mentor, del docente, del tutor, para validar la verdad conceptual, que eso es muy importante hoy en día. Ahora bien, a posteriori, para mitigar el riesgo de exclusión por infraestructura, como lo planteamos en los inicios del caso práctico, que es la amenaza uno, adoptamos la estrategia de tecnología de bajo umbral, es decir, la combinación de la oportunidad más la amenaza.
En lugar de grandes inversiones en hardware, nos centraremos en la solución cloud y plataformas de textos que requieren mínima conectividad. Esto asegura que la adopción tecnológica sea sostenible y equitativa en un entorno con restricciones presupuestarias, como se nos muestra el contexto donde estamos realizando nuestra investigación, el desarrollo del caso práctico que está planteado. Ahora bien, la sinergia de estas estrategias configura el nuevo perfil que se sustenta en tres pilares esenciales de la mediación transformacional. Y eso es muy importante, porque así nosotros sencillamente buscamos el fundamentos del perfil del asesor estratégico. Ahora bien, el asesor estratégico opera en tres dimensiones fundamentales. Primeramente, o primero, el liderazgo cognitivo. Fíjese que lo tratamos en la lámina anterior cuando hicimos la mención al desarrollo de su liderazgo, ¿no? Entonces, cuando nos referimos a esto, el control se transfiere del formato de la ruta de aprendizaje implementando una auditoría de la comprensión. Esto obliga al estudiante a demostrar que entendió y asimiló el conocimiento, fomentando la autorregulación investigativa. Como segundo pilar, tenemos la sostenibilidad humana. Ante la alta demanda emocional del posgrado, el tutor se consolida como un pilar de contención proactiva, anticipando los puntos de quietud y fortaleciendo la resiliencia investigativa. Y como tercero, por último, y no es menos importante, entonces tenemos la innovación pedagógica. El mentor debe diseñar actividades que fomenten el pensamiento divergente. Y eso es lo que se debe buscar hoy en día. Debemos buscar cuestionarnos, debemos dudar, debemos cuestionarnos nosotros mismos como personas y como estudiantes a los tutores, retando al estudiante a refutar o ¿cómo les digo? O a debatir los resultados que se han obtenido en la inteligencia artificial, lo cual neutraliza la dependencia tecnológica y garantiza el pensamiento crítico, que eso es lo que debemos buscar. Ahora bien, la mediación del éxito de este nuevo modelo se concentra en el valor que el tutor agrega. Entonces, es allí donde, ya vista las estrategias, vamos a ver nuestros KPI, que son los proyectivos. Entonces, nosotros cuando buscamos ese cuando buscamos ese direccionamiento estratégico, entonces, y cuando hablamos de lo que era la auditoría de la comprensión y la sostenibilidad humana y buscamos la proactividad resiliente, entonces nosotros así vamos a llegar a lo que es la mediación del éxito. Entonces, cuando hablamos de la mediación del éxito, es allí donde aparecen los indicadores clave de rendimiento proyectivos. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar una vez que hayamos implementado las estrategias y una vez que tengamos los resultados. Y realmente él nos va a decir si el transitar estratégico que nosotros hemos implementado realmente nos permite mantenernos en ese direccionamiento y permítanme utilizar nuevamente la palabra estratégico, ese direccionamiento porque es el que nos va a llevar a esa imagen que nosotros hemos colgado en el horizonte cuando redibujamos la necesidad de que el tutor se redefiniera. Entonces, allí tenemos precisamente los indicadores clave de rendimiento. Entonces, podemos verlo en la lámina. Entonces, tenemos el KPI 1 fue denominado ITAE, que es el índice de tiempo de alta estrategia. Entonces, el éxito se proyecta en la reasignación de valor del error humano,
el índice de tiempo, la alta estrategia, que es lo que estamos conociendo como ITAE, mediará la eficiencia del rol buscando una liberación de al menos el 30% del tiempo transaccional. Es decir, que el tutor va a tener la posibilidad de gestionar su tiempo. Ahora, la tasa de auditoría de la comprensión exitosa, que lo hemos llamado TASE, medirá el pensamiento crítico de la meta de superar el 85%. Es decir, que cuando hagamos esa medición, nosotros tenemos que estar girando sobre ese 85% y el índice de integridad cognitiva, que lo hemos llamado índice de cognitividad, que es ICC, perdón, IIC, proyectará la mitigación de riesgo ético buscando reducir por lo menos en un 20% la incidencia de alucinaciones o de información sesgada de la inteligencia artificial. Entonces, fíjense cuán importante es nosotros medir, porque lo que podemos medir lo podemos mejorar. Entonces, a continuación se presentan las fórmulas para los indicadores clave de rendimiento, que son los KPI proyectivos, con la definición de cada variable en el contexto académico del posgrado de la UNEFA. ¿Ok? Solamente vamos a nombrar algunos, los demás están dentro del libro, del cuadernillo, por razones de tiempo. Pero entonces, pero de todas formas, el objetivo es medir la eficiencia de la resignación del tiempo del tutor, enfocándolo en el liderazgo cognitivo y la sostenibilidad humana, en lugar de tareas operativas, ¿ok? Que es lo que llamamos la mitigación de la debilidad 2, ineficiencia operativa, ¿se recuerdan? Entonces, bueno, es aquí donde la variable definición del contexto de la tutoría, entonces tenemos el test, que es el tiempo estratégico. Él lo que hace es sumar las horas o minutos que el tutor dedica a la actividad de alto valor, discusiones conceptuales profundas, auditorías éticas, fomento del pensamiento crítico y la contención proactiva. Entonces, fíjense que ya estamos redireccionando, se está redefiniendo el rol del tutor. Y cuando tenemos el tiempo total de tutoría, que es el dividendo, que es el tiempo total de tutoría, como lo vemos allí, entonces es la suma de las horas o minutos que el tutor dedica a todas las actividades de supervisión del tesista, incluyendo tareas transaccionales. Entre paréntesis, vamos a decir que es la corrección de formatos, gestiones administrativas y estrategias. Entonces, fíjense cómo así podemos llegar a lo que es la meta proyectada. Entonces, la liberación al menos del 30% del tiempo transaccional, ese es el índice sobre el cual debe rotar toda esa actividad, que fíjense que lo tenemos como el primer factor de la ecuación, que es el ITAE ideal. Entonces, fíjense cuán importante es el uso de estos indicadores. Entonces, tenemos el KPI 2, ahí lo tenemos, que lo llamamos TASE, que es la tasa de auditoría de compresión exitosa, como lo podemos ver ahí en la lámina. Entonces, ¿qué buscamos allí? Medir la efectividad del asesor estratégico en el desarrollo del pensamiento crítico del participante, asegurando que éste domina conceptualmente el contenido. Eso que va a permitirle mitigar la dependencia tecnológica, donde la variable AAE, que es la auditoría de compresión exitosa, busca la definición en el contexto de tutoría. Entonces, ¿qué busca ella? El número de instancias donde el participante logra demostrar dominio conceptual, es decir, defiende, argumenta o refuta con éxito los resultados o planteamientos del trabajo durante la aplicación de los protocolos de auditoría de la comprensión. ¿Quién aplica ese protocolo en la auditoría de comprensión? El tutor, porque precisamente él tiene que tratar de explorar que el participante realmente está logrando la comprensión de lo investigado. Entonces, es allí donde este, aparece ya la TASE, que es la tasa de auditoría de comprensión exitosa. Entonces, tenemos allí el número total de veces que realiza la auditoría de la comprensión,
y los ejercicios de contraste, ¿ok? Entonces, fíjense que sí, la aplicación en un momento determinado de un indicador puede reorientarnos en la búsqueda de una verdadera solución. Y entonces ahí tenemos el KPI 3. Quisiera profundizar más en esto, pero por razones de tiempo, bueno, les recomiendo que lean el cuadernillo y adicional, hagan investigaciones propias porque el índice de integridad cognitiva es muy importante que nosotros también lo busquemos medir, porque el objetivo es medir el grado de cumplimiento ético y mitigación de riesgo asociado al uso indebido de la inteligencia artificial. Entonces, aquí tenemos el plagio, que es lo que conocemos como, nos lo da la misma inteligencia, como alucinaciones o falta de citación adecuada. Entonces, es aquí donde buscamos uno de tantos autores que realmente nos dio apoyo en esto, eh, que fue Tsai y Chen del 2011, y también cuando estábamos haciendo la investigación nos conseguimos con Orconf del 2009. Y esos dos autores nos permitieron realmente direccionarnos en la construcción o la aplicación de estos KPI. Entonces, nosotros tenemos allí una serie de, una serie de indicadores que realmente nos van a permitir pues, conocer cuáles son los documentos que pasan el protocolo, es decir, el número de documentos, capítulos, informes, avances que tras la evaluación cumplen con los criterios del protocolo, la integridad académica con un sello realmente humano, ¿ok? Entonces, allí podemos ver cómo, eh, como el DATE, el DTA, que es el documento total evaluado. Entonces, cuando él nos muestra ese número total de documentos o avances sometidos a la evaluación y al contraste ético por parte del asesor estratégico, realmente podemos buscar y podemos comenzar ya a obtener la meta proyectada. Recuérdense que son indicadores. Estos resultados, lógicamente, nosotros lo debemos multiplicar por 100 para que realmente tengamos eso en términos ya porcentuales. Ahora, ¿qué buscamos con esa meta proyectada? Reducir la incidencia de los riesgos éticos. Entonces, fíjense cuán importante es trabajar con estos KPI cuando nosotros estamos asesorando. Ahora, para concluir, esta hoja de ruta es una declaración de principios sobre el futuro de nuestra práctica. Entonces, así llegamos al final de este recorrido y tenemos estas conclusiones estratégicas que nos dejan tres mensajes. El primer mensaje es, es, es obligatorio. La transición es irreversible. Es decir, que nosotros realmente tenemos que remar hacia esas nuevas realidades. El mensaje 2 es que la inteligencia artificial es una infraestructura analítica, pero es el hombre realmente quien termina interpretando esos resultados y adecuándolo al contexto donde realmente se haga la investigación. Recuerde que ella investiga y nos trae datos de otras latitudes o de otros repositorios, pero somos nosotros los que realmente debemos ver si el contexto donde nosotros estamos realizando la investigación, realmente esos contenidos se adecúan y nos permiten interpretar esa realidad. Y el mensaje 3, que es el interpretativo ético, entonces ese es de suma importancia. Investigación sin ética no da los resultados esperados. Ahí tenemos el caso de la bioética, cuando nosotros implementamos protocolos que realmente ocultamos datos, podemos generar daños colaterales, daños que se desprenden de la aplicación de esos protocolos y muchas veces por no tratar de suspenderlo o de investigar, entonces sometemos a los pacientes a ciertos grados. Entonces, bueno, hemos llegado así al final de este recorrido. Muchas gracias por la atención prestada. Que tengan una feliz noche. Hasta pronto.